Le damos gracias a Dios una vez más por la oportunidad que Él nos da de estar aquí. Estamos viviendo tiempos difíciles, no solamente a través de esta pandemia que está azotando, literalmente se podría decir, la humanidad, pero también tiempos de incertidumbre, tiempos de problemas sociales y políticos en diferentes países del mundo. Hemos hablado acerca de ciertas marcas que nos hablan de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hemos hablado que en los últimos tiempos los falsos maestros, los falsos profetas se van a multiplicar de una manera exponencial. Y eso es lo que estamos viendo. También hemos visto que en los últimos tiempos la iglesia del Señor va a pasar por un tiempo de frialdad, de apatía. Y todas estas marcas las estamos viendo. Y eso nos habla de que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Que nuestro Señor y Salvador está por venir. Y eso nos debe, hermanos, llenar de confianza para poder seguir llevando a cabo esa misión que nuestro Dios nos ha dejado mientras esperamos por nuestro Señor, ¿verdad? Y esa misión ya sabemos cuál es: predicar el evangelio de salvación. No solamente a través de nuestras vidas, sino también a través de nuestras palabras. Estamos viviendo tiempos en los cuales ser cristiano, identificarse como un hijo de Dios es muy difícil. Es por eso que tenemos que pedirle esa fortaleza, ese poder que nuestro Señor nos prometió antes de ir al cielo, al Espíritu Santo de Dios, que nos dé ese valor para ser testigos fieles de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, por cada una de las familias representadas aquí en la IBE y por aquellos amigos y hermanos que nos acompañan todos los domingos y miércoles a través del Facebook. Estamos contentos con cada uno de ustedes y esperamos crecer y edificarnos a través de la palabra de Dios juntos. Comenzamos esta serie, Dios desea tener comunión contigo. Y yo creo que ha sido de bendición para toda la iglesia. Personalmente me he sentido bendecido por esta serie de estudios. Estamos ya terminando esta parte del estudio en 1 de Juan capítulo 4 versículos 1 al 6, permaneciendo en Dios y en su amor. Así que vamos a enfocarnos en estos últimos 4 versículos que el hermano Ariel ya dio lectura. Y hemos venido, hermanos, diciendo que el apóstol Juan en el versículo 1 nos dice que si queremos permanecer en comunión con nuestro Padre Celestial, si queremos permanecer en su amor, tenemos que probar, dice, tenemos que examinar, tenemos que discernir, dice, los espíritus. Y hemos hablado a qué se refiere estos espíritus. Se refiere a los falsos profetas, a los falsos maestros que se levantan dentro de la congregación con el único propósito de destruir la unidad del seno de la iglesia, de la familia de nuestro Dios, ¿verdad? Dijimos que todo creyente es llamado a evaluar, es llamado a discernir, a poner en prueba tú y yo, cada uno de nosotros, a estos hombres, a estos espíritus, porque sabemos quién está detrás de estos hombres, ¿verdad? De estas doctrinas, de estas falsas doctrinas. Sabemos que es el enemigo. Tenemos que ponerlas en prueba para ver si son verdad o si son una mentira. Somos, mis hermanos, llamados a seguir la exhortación del apóstol Juan en estos versículos, de probar estos espíritus. Y él nos ha dejado aquí 3 principios espirituales muy bien establecidos en este pasaje. Y el primer principio espiritual, si ustedes recordarán, es que nosotros, tú y yo, tenemos que estar examinando lo que estos hombres están diciendo. En otras palabras, tenemos que estar poniendo mucha atención al contenido de su mensaje.
Dijimos que no tenemos que poner atención en lo externo, que no nos estemos distrayendo en la elocuencia que estas personas puedan tener, en la forma, en las luces, en el espectáculo, en el show que ellos puedan levantar. Y dijimos que ni aún en esas señales sobrenaturales que ellos puedan obrar, porque dijimos también que Satanás tiene el poder para hacer milagros, ¿verdad? Y de igual manera, esos instrumentos que él utiliza, sino que nosotros, tú y yo, como iglesia, tenemos que escuchar el contenido del mensaje de estos hombres y asegurarnos que ese contenido esté en armonía con la palabra de Dios, ¿verdad? Eso fue lo que estudiamos. Y la semana pasada vimos el segundo principio espiritual. Y este segundo principio espiritual nos estaba enseñando que tú y yo, mis hermanos, tenemos que examinar lo que estos hombres dicen en cuanto a nuestro Señor Jesucristo, en la persona, en su obra. Y dijimos que el ministerio del Espíritu Santo no es para promover al hombre, que el ministerio del Espíritu Santo no es para promover al predicador, sino que el ministerio del Espíritu Santo es para glorificar, para honrar, para exaltar y representar correctamente a nuestro Señor Jesucristo y su obra redentora. Dijimos que la verdadera profecía, que la verdadera enseñanza presentará a un verdadero Señor Jesús. ¿Quién realmente es Él? No una parte de Él. No solo un aspecto de la vida de nuestro Señor Jesucristo, sino todo lo que Él representa, todo lo que la palabra de Dios, las Escrituras nos dicen acerca de Él. ¿Y qué es lo que las Escrituras nos dicen acerca de nuestro Señor Jesucristo? Que Él es el Mesías prometido, que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios hecho carne, que Él vivió entre nosotros y que Él fue ese sacrificio perfecto que a través de Él tú y yo obtuvimos, mis hermanos, el perdón de nuestros pecados y que tenemos vida eterna y que tenemos vida abundante en nuestro Señor Jesucristo. Pero la cosa no quedó ahí, sino que al tercer día también Él resucitó y ahora, mi hermano, escúchame bien, Él está a la diestra de Dios Padre intercediendo por su iglesia, intercediendo por ti y por mí. Grande es nuestro Señor, ¿verdad? Eso es lo que hemos estudiado. Y ahora en esta tarde, mis hermanos, vamos a terminar con el tercer principio espiritual que el apóstol Juan nos enseña en estos versículos del 1 al 6 y que nos van a ayudar a poder examinar, a poder discernir a estos falsos maestros. Y este tercer principio espiritual es el siguiente: examina las vidas de estos hombres, pero también examina la vida de sus seguidores. En otras palabras, examina el comportamiento de estas personas. Examina la conducta de estas personas. Examina cuáles son las prioridades de estas personas, de estos hombres que se dicen ser llamados profetas y apóstoles. Si es que ellos realmente aman a Dios o realmente aman la vanidad de este mundo. Mira lo que dice el apóstol Juan en los versículos 4 al 6. La palabra de Dios dice así: pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas, sobre estos falsos profetas, sobre estos falsos apóstoles, porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo, o sea, en esos falsos profetas. Esas personas pertenecen a este mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo, y el mundo les presta atención. En cambio nosotros, dice, pertenecemos a Dios, y los que conocen a Dios nos prestan atención. Como ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan atención. Así es como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu de engaño.
Mis hermanos, si nos damos cuenta, cada uno de estos 3 versículos, el 4, el 5 y el 6, comienzan con un pronombre personal diferente. Por supuesto, cada pronombre personal representa un grupo diferente de personas. Por ejemplo, en el versículo 4 comienza con este pronombre ustedes. ¿Y se refiere a quién? ¿Se refiere a todos? A todos nosotros. Se refiere a los creyentes en Éfeso en ese tiempo, cuando esta carta se escribió, pero también por extensión se refiere a todos nosotros, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 5, vemos el pronombre personal, dice esas personas o ellos. ¿Y a quién se está refiriendo este pronombre personal? A los falsos profetas. A los falsos profetas del tiempo del apóstol Juan, de la iglesia en Éfeso, la iglesia del primer siglo, pero por extensión también. Se refiere a los falsos profetas, cuya actividad la vemos en estos días. Y en el versículo 6 encontramos el siguiente pronombre personal, dice nosotros. ¿Y a quiénes se refiere con nosotros? En el versículo 6. Se refiere a los verdaderos apóstoles y maestros que están en la verdadera sucesión apostólica. Se refiere al apóstol Juan. Él dice, nosotros, yo tengo la autoridad, por eso les estoy enseñando. Y a todo apóstol que nuestro Señor Jesucristo en esos tiempos levantó. Y a todo maestro, pero por extensión también, a cada uno de nosotros, los líderes, los pastores que el Señor ha levantado y que nos guiamos a través de la palabra de Dios en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y en la enseñanza de los verdaderos apóstoles. Es bien interesante porque esto nos va a ayudar, mis hermanos, a poder entender estos 3 versículos finales. Ahora, a primera vista, lo que tú y yo hemos, debido a lo que hemos venido escuchando, ¿no?, estas últimas semanas, pareciera que el versículo 4 es un poquito difícil de entenderlo. Parece que el apóstol Juan aquí estuviera negando las cosas. Uno se podría pensar y a preguntar quizás diciendo, ¿cómo puede el apóstol Juan decir que los creyentes hemos vencido a los falsos profetas cuando él nos ha venido enseñando y hablando de la terrible amenaza que estos hombres representan? Medio difícil, ¿verdad? Y aún peor, cuando vemos una gran multitud en estos días que estamos viviendo, una gran multitud de estos hombres y denominaciones y de grupos religiosos que prácticamente están plagados de una teología radical y que niegan al verdadero Señor Jesucristo y que ridiculizan a aquellos que creen en la Biblia, que es la palabra de Dios, infalible, sin error. ¿Cómo podríamos nosotros entender esto? ¿Verdad? Es un poquito difícil. Pero ¿sabes qué? El apóstol Juan, él tiene razón cuando él dice, ustedes ya lograron la victoria sobre estos falsos profetas, sobre estas personas. Escúchame bien, mi hermano. Aunque debemos, tú y yo, estar prevenidos, debemos estar vacunados, como dijimos hace 2 semanas, con esa vacuna espiritual que es estar aquí, en la casa del Señor, la iglesia local, el centro primario que a nuestro Dios le ha placido para enseñar, para edificar a su iglesia. A pesar, mis hermanos, de estar prevenidos, los hijos de Dios, los que pertenecemos verdaderamente a Él, los que hemos nacido de nuevo, escúcheme bien, no tenemos que temer al espíritu del anticristo, no tenemos que temer al espíritu del error y de la mentira. ¿Sabes por qué? Porque el apóstol Juan nos dice que tenemos el espíritu de Dios. Y el espíritu de Dios, mis hermanos, es más poderoso que el espíritu del mundo.
Es más poderoso, mis hermanos, que Satanás y todos sus aliados. Y le damos gracias a nuestro Dios. Mayor, más poderoso es el que mora en nosotros, el Espíritu Santo de Dios, que el espíritu del anticristo, que estos falsos profetas, que estos falsos maestros. El verdadero creyente, mi hermano, tiene un recurso muy poderoso para la victoria. Un recurso, y ese recurso es la misma presencia del Espíritu Santo morando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Un recurso, mi hermano, que hace posible que la victoria que tú y yo tengamos, que esa victoria sea siempre, mi hermano. Pero ¿sabes qué? Como vamos a ver más adelante, la victoria solo se logrará, escúcheme bien, a pesar que tenemos este recurso tan grande, que es el Espíritu Santo, la victoria se logrará si dependemos del que está en nosotros. En otras palabras, si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y no en nosotros mismos, sino en nuestra sapiencia y no en nuestra habilidad y nuestras fuerzas, ¿verdad? Mi hermano, el entender esta verdad nos da gran confianza y poder espiritual. Es bien interesante, porque nuestro Dios en su palabra siempre apela al entendimiento, ¿verdad? Muchas veces nosotros, y hay muchas historias en las cuales muchas personas han perdido bendiciones por no comprender, por no entender. Recuerdo, había un pequeño ejemplo de una persona que por años vivió miserable, un homeless prácticamente, por ignorar de que él había recibido una herencia. Era un millonario, pero en su ignorancia él vivía como un homeless, como alguien que no tenía nada. Tristemente, muchos de nosotros vivimos como esta persona. Somos ricos, bendecidos en Cristo Jesús, pero porque no tenemos entendimiento, mi hermano, de la palabra, vivimos como miserables, ¿verdad? Para los que caminamos en esta verdad, por eso es importante, mi hermano, entender que tú y yo tenemos la victoria. No en nosotros mismos, sino en el que mora en nosotros, el Espíritu Santo de Dios. Los que caminamos en esta verdad, la victoria nos es segura, mi hermano. Hemos vencido al espíritu del anticristo, tenemos victoria sobre cualquier falso maestro, sobre cualquier falso profeta. Por supuesto, mi hermano, esto significa que no hay cabida para el temor en el creyente. Nosotros tenemos a Dios, la tercera persona de la Trinidad viviendo en nosotros. Tenemos victoria. Por supuesto, tenemos muchos enemigos espirituales, pero déjame decirte lo siguiente: ninguno de ellos es más grande y más poderoso que el Espíritu Santo que mora en nosotros. Así que siempre converso con mi esposa, con Liana. No miremos lo externo. Dificultades, problemas, enemigos de diferente índole se van a levantar. Pero el que mora en nosotros es más poderoso y más grande que cualquier circunstancia y problema y enemigo que pueda atentar contra nuestra paz. ¿Verdad? Así que le damos gracias y bendición a nuestro Padre Celestial. Mi hermano, si recordamos, el apóstol Juan ya nos había mencionado la idea del mundo y su amenaza para la vida cristiana. Él nos decía en 1 de Juan capítulo 2, versículos 15 al 17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué dice? El amor del Padre no está en él, no pertenece al Señor, ¿verdad? Y el mundo pasa y sus deseos. Pero que el que hace la voluntad de Dios, pero que el que escucha la voz del Espíritu Santo, el que es sensible
a la voz del Espíritu que mora en nosotros, permanece para siempre, ¿verdad? Él presentó al mundo, no como el planeta, ¿no? Hemos hablado de esto, no como esa masa de humanidad, porque sabemos que Dios ama al mundo, por eso envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para rescatar, para salvar, para dar vida eterna a la humanidad. Pero Él, mi hermano, nos habló del mundo como ese sistema, escúcheme bien, como ese sistema creado por hombres y mujeres bajo la influencia del mismo maligno. Este maligno que está en abierta, mi hermano, rebelión contra nuestro Dios. De ese mundo el apóstol Juan se está refiriendo, no de las personas, porque sabemos que las personas necesitan escuchar del Evangelio, pero se está refiriendo acerca de ese sistema en el cual nosotros estamos viviendo. Ese sistema que solamente busca la gloria del hombre y ha abandonado la gloria de nuestro Dios. Ese sistema en el cual ha cambiado, mis hermanos, la moral. Ha cambiado todo lo que nuestro Padre Celestial nos ha enseñado en su palabra. Y aquí Juan, mis hermanos, nos dice que hay fuerzas de oscuridad espiritual que guían y van a influenciar este mundo. Y déjame decirte lo siguiente, no solamente Satanás y estos instrumentos que han levantado, mi hermano, solamente están dentro de las congregaciones, no, sino que también podemos encontrar y sentir su actividad, mi hermano, en las diferentes esferas de nuestras vidas. Por ejemplo, en la educación, en la política, en la sociedad en que nosotros vivimos, ¿verdad? Aún en el sistema de justicia. Todos esos lugares, mis hermanos, de importancia donde prácticamente se dictan las leyes, se dictan la manera como un pueblo o una nación se va a conducir, ¿verdad? Cuando llegué a esta parte del estudio, me puse a pensar en este versículo, que tenemos victoria. Dice que mayor, que más poderoso es el que mora en nosotros que el que está en el mundo. Y una de las preguntas que me hice fue la siguiente: ¿pero en qué forma el Espíritu Santo nos da la victoria? ¿Te has puesto a pensar? Este versículo que hemos leído es uno de los versículos muy comunes y muchos de nosotros quizás lo hemos memorizado y lo aplicamos y lo usamos muchas veces en nuestras vidas. Pero la pregunta que me hice, ¿en qué forma el Espíritu Santo nos da la victoria? ¿En qué forma el Espíritu Santo es más poderoso que el espíritu del anticristo? Tratando de responder estas preguntas, como les dije yo, la Biblia es algo tan hermoso. La Biblia guarda una armonía, la Biblia es una unidad, la Biblia se defiende a sí misma. La Biblia, mis hermanos, nos da luz. Ella es prácticamente un espejo, un manantial que nos ayuda, por supuesto, con la ayuda del Espíritu Santo, a entender lo que Dios nos quiere decir. Y si ustedes prestan atención, la idea en estos tres versículos es esta, que vemos a un grupo de personas aquí, los verdaderos apóstoles, los verdaderos maestros, y por otro lado vemos un grupo que son los falsos profetas, los falsos maestros, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo aquí en estos versículos. Y también vemos a otro grupo de personas, ya sean creyentes o no creyentes. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que tanto nosotros, los creyentes, los verdaderos apóstoles, los verdaderos maestros, quieren traer la atención de este grupo, lo mismo los falsos maestros. Eso es lo que está pasando aquí. Entonces pude encontrar la respuesta a estas preguntas. ¿En qué forma el Espíritu Santo nos da la victoria? Escúcheme bien, mi hermano. En que el Espíritu Santo que mora en el verdadero creyente, en el verdadero Hijo de Dios,
Va a iluminar la mente del creyente para guiarlo a toda verdad. ¿Se dan cuenta? Que el Espíritu Santo que mora en el verdadero creyente, mi hermano, va a testificar de la verdad absoluta de nuestro Señor Jesucristo. Que el Espíritu Santo que mora en el verdadero creyente, mi hermano, va a presentar al verdadero Jesucristo, el Mesías prometido, el Hijo de Dios, Dios hecho carne. Que el Espíritu Santo que mora en el verdadero creyente, mi hermano, va a glorificar y va a exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el Espíritu Santo que mora en el verdadero creyente, mi hermano, hará sensible el corazón del creyente y le va a dar esa gracia y esa fortaleza para obedecer la palabra de Dios, para obedecer la voluntad de nuestro Padre Celestial. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? El que mora en nosotros, el Espíritu Santo de verdad, la verdad absoluta, mayor, más poderosa que la mentira, el error y la falsedad. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo, en Juan capítulo 16, versículo 13, nos dice, cuando venga el Espíritu de verdad, dice, Él los guiará a toda verdad. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Qué hermosa es la palabra de Dios, ¿verdad? Qué hermosa es la Biblia. En otras palabras, si escuchamos y obedecemos la voz del Espíritu Santo, seremos inmunes. Escúchenme bien, mi hermano, seremos inmunes. Si escuchamos la voz del Espíritu Santo, seremos inmunes a la mentira y al error. En otras palabras, tú y yo, si escuchamos la voz del Espíritu Santo, seremos revestidos de verdad. La mentira y el error no hará mella en nosotros. Seremos indestructibles, mi hermano, si escuchamos la voz del Espíritu Santo. En otras palabras, seremos victoriosos cuando nos sometemos a la voz del Espíritu Santo. En otras palabras, cuando nos sometemos a la voluntad de nuestro Dios. Es por eso que dije, tenemos victoria siempre y cuando tú y yo nos sometamos a la voz del Espíritu Santo de Dios. Así que la pregunta que tengo para ti, mi hermano, es la siguiente. Esto es importante. Dijimos que el apóstol Juan nos está dando ciertas pruebas, ciertos exámenes, para que podamos nosotros hacer esta evaluación de nuestras vidas. Así que la pregunta que tenemos que contestar es la siguiente: ¿tienes el Espíritu Santo de Dios en tu corazón? Eso es. Sí, hemos visto aquí que es el Espíritu Santo el que nos va a ayudar y nos va a dar la victoria sobre estos hombres. Es importante, ¿verdad? En otras palabras, perteneces. Eres un hijo de Dios. Son preguntas muy interesantes que tenemos que estar examinándonos. ¿A quién estamos escuchando? ¿Estamos escuchando al Espíritu Santo de Dios? Y si lo estamos escuchando, ¿estamos obedeciendo su voz? Muchas veces el pastor hace ciertas invitaciones aquí. Y yo puedo ver, mis hermanos, en sus rostros, ese conflicto que hay, que quisieran responder a la palabra de Dios. ¿Por qué no somos sensibles a su palabra? Yo sé, ustedes me van a decir, no, pastor, ese es un problema personal entre mí, entre Dios y mi persona, ¿verdad? Pero ¿no sería bonito, hermano, que como testimonio y como ayuda al hermano, salgamos y seamos sensibles y decir, Señor, ayúdame, y consagrar nuestras vidas? Y que nos sirva estas experiencias para poder recordar y seguir adelante, ¿verdad? ¿Estás escuchando la voz del Espíritu Santo de Dios? Porque si tú no le estás escuchando, algo está mal. A lo mejor no tienes el Espíritu Santo. En otras palabras, a lo mejor no eres un hijo de Dios. ¿Estás escuchando su voz? ¿O estás escuchando
las voces de otras personas, ¿verdad? Son preguntas muy, muy profundas que tú y yo tenemos que responder. Nunca podrás tener victoria sobre estas personas, sobre estos falsos profetas, si no tienes el Espíritu Santo de Dios en tu corazón. No lo vas a poder. Si nosotros recordamos, el mismo apóstol Juan se mantuvo firme. Y también los hermanos de Éfeso en esta congregación fueron fortalecidos con esta carta que él escribió. Y es el deseo de mi corazón, que tú y yo, por extensión, podamos ser fortalecidos con la misma carta que el apóstol Juan escribió hace más o menos 2000 años atrás. Que podamos escuchar la voz, obedecer la voz del Espíritu Santo de nuestro Dios. Por otro lado, mi hermano, los falsos maestros, nos dice el apóstol Juan, dice, están atados a este mundo banal. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El mundo es el origen de estos hombres, de estos falsos profetas, de estos falsos maestros. Y su audiencia, como lo hemos visto la semana pasada, es la clientela de estos falsos maestros, de estos falsos profetas. Hombres y mujeres que quieren escuchar lo que sus oídos se mueren por oír, dijimos. Hombres y mujeres que se sienten atraídos por las enseñanzas de estos hombres, por el humanismo, por el liberalismo, por el consumismo y todos los ismos. Hombres y mujeres que creen en el error porque no tienen la protección del Espíritu Santo de Dios en sus corazones. Hombres y mujeres que viven en la derrota. Hombres y mujeres que viven en la esclavitud de estos hombres, de estos falsos profetas. Hombres y mujeres, mis hermanos, que son víctimas de estos hombres. Mira lo que el apóstol Juan nos dice en el versículo 5. ¿Se acuerdan ustedes? Estas personas, este pronombre personal, ¿se refiere a quién? Dijimos, el versículo 5, esas personas se refiere a los falsos profetas, ¿verdad? Falsos maestros. Esas personas pertenecen, dice, a este mundo. Por eso hablan desde el punto de vista del mundo. Solo hablan, mi hermano, de la vanidad, como que si el ser humano ha sido diseñado y creado para estar eternamente en este lugar, ¿verdad? Dice, y el mundo les presta atención. Es por eso que muchas de sus herejías incluyen, escúcheme bien, la construcción de un nuevo orden mundial, un nuevo gobierno, un nuevo sistema con su líder, el anticristo, a la cabeza. Mi hermano, esto es tremendo. No se necesita ser un rocket science, no se necesita ser un astronauta o un hombre que trabaja en la NASA con un coeficiente intelectual grande para darse cuenta que este mundo está conduciéndose a ese lugar, a este nuevo orden mundial, ¿verdad? Eso es lo que estamos mirando ahorita. Y el apóstol dice, ¿y el mundo? ¿El mundo qué? ¿Les presta? Porque no pertenecen a nosotros. No nos van a escuchar. Por eso les dije la otra vez, alguien quizás se sintió un poquito defraudado cuando mencionamos, ¿qué pasaría si traemos al apóstol Pablo a predicar y hacemos una competencia con uno de estos falsos profetas, falsos apóstoles? ¿Verdad? Y nos dimos cuenta que posiblemente la mayoría iba a ir a escuchar a quién? Al falso profeta. ¿Verdad? Porque ellos no quieren escuchar a Dios. Porque ellos quieren oír lo que sus oídos se mueren por escuchar, mi hermano. Las cosas de este mundo. Y cuando vine a este lugar, se me vino, hermano, este versículo tan hermoso en 1 Corintios capítulo 2, versículos 14. El apóstol Pablo
nos dice lo siguiente: el que no tiene el Espíritu de Dios, el que no tiene el Espíritu, en otras palabras, aquella persona que no ha nacido de nuevo, dice, no acepta lo que procede del Espíritu de Dios. Podemos estar, hermanos, horas y horas hablando de la palabra de Dios, ¿no lo van a aceptar? Pues para él, dice, son locuras. No pueden entenderlo, porque hay que discernirlo, dice, espiritualmente. Eso es lo que está pasando, ¿verdad? La humanidad, mi hermano, que ama a este mundo, hombres y mujeres que aman a este mundo y están en rebelión contra nuestro Dios, es atraída por los falsos profetas y sus cultos, porque fundamentalmente, escúcheme bien, tienen los mismos deseos, las mismas inclinaciones, los mismos apetitos, las mismas agendas. Como dice Liana, nosotros, tú y yo, como verdaderos hijos de Dios, tenemos que estar en sintonía, en armonía con nuestro Dios. Ellos están en sintonía con estos hombres. Eso es lo que está pasando. Estos falsos profetas siempre tendrán una audiencia, una clientela. Y esto trajo a mi mente otro versículo, mi hermano, en la palabra de Dios, en Mateo, capítulo 7, versículo 13, donde se nos dice que la puerta es ancha y espacioso es el camino. ¿Que lleva a qué? Y muchos. ¿Verdad? Muchos. Y quiero balancear, mi hermano, la enseñanza. No es que nos alegremos. No es que estamos en competición. No, que en esa iglesia que hay miles y miles y nosotros somos pocos, pero aquí somos nosotros los verdaderos hijos de Dios. No. Nuestra misión es alcanzar a todas estas personas, hombres y mujeres, que siguen el engaño de estos hombres. Así que cuando tales profetas políticos, intelectuales y académicos y religiosos, mis hermanos, tratan de impulsar la gloria del hombre en lugar de la gloria de nuestro Dios a cualquier precio y usando cualquier tipo de comportamiento y actitud, la gente de este mundo se morirá y abrazará tales ideas. Es por eso que en estos días estamos viendo movimientos y filosofías totalmente ajenas a la palabra de Dios. Por ejemplo, el movimiento de identidad de género, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué es tan atractiva esta filosofía y este movimiento? ¿Por qué? Pues porque estos hombres tienen clientela, tienen audiencia, ¿verdad? Comparten los mismos apetitos. El enemigo desde el principio, mi hermano, ha infiltrado una gran mentira en el ADN, en nuestra genética de los seres humanos. Él ha puesto ahí una gran mentira para hacernos creer que estamos llenos, que el ser humano está lleno de bondad, de amor, perfección, y que cualquier idea sobre el pecado y el juicio o la responsabilidad ante un Dios creador es una idea, es un cuento viejo, es algo innecesario. Eso es lo que ha hecho Satanás. Lo ha puesto muy dentro de nuestro ADN, de nuestra humanidad. Hay una tendencia, mis hermanos, en redefinir, cambiar, reducir el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, simplemente, mi hermano, en términos de una ética moral, de nuestro comportamiento, en cambiar el mensaje de sumisión al señorío de nuestro Señor Jesucristo, el mismo cántico que hemos entonado esta tarde, a uno de solamente seguir el ejemplo del Señor Jesús, solo en el aspecto de su bondad y de su moral. En otras palabras, en un mensaje en el cual podamos pedirle a nuestro Dios
que nos dé esos toquecitos en esas áreas de nuestras vidas que necesitan una nueva capa de pintura, ¿verdad? Pero en realidad, lo que el hombre y la mujer necesitan, mis hermanos, es un nuevo nacimiento. Lo que el hombre y la mujer, en lugar de un toquecito, necesita una nueva naturaleza. Eso es lo que esta humanidad necesita. Todo esfuerzo está dirigido en función a este mundo pasajero y las ganas de hacer de este mundo un lugar más cómodo donde podamos disfrutar más y más y más, ¿verdad? Eso es lo que vemos. Eso es lo que vemos. El sistema de este mundo se ha diseñado. Satanás detrás de todas estas ideologías y filosofías humanas nos está vendiendo esto. A tal punto que a nadie le interesa hablar sobre los asuntos de la eternidad. Por el contrario, dice que son locura, una pérdida de tiempo. A nadie le interesa hablar de la necesidad de un verdadero cambio de vida, de un cambio de corazón. Muchas personas dicen, es algo ridículo, anticuado. A nadie le interesa hablar de que un día después de esta vida, mis hermanos, tendremos una cita con nuestro Creador, con nuestro Dios. Eso es una fantasía. Ese es un cuento. Cuando llegué a este lugar del mensaje, me puse a pensar que tristemente este amor por el mundo y las cosas, escúchenme bien, que están en el mundo, no solamente está confinado a estas personas que no conocen del Señor, sino que esto también se ha infiltrado en la iglesia. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, por qué este mensaje es de suma importancia? Recuerdo, en la introducción, mencionamos que hay muchos pastores que están dejando las iglesias. Pastores con frustración, pastores deprimidos, que las iglesias cada día están declinando. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué estos pastores están frustrados y deprimidos? ¿Qué está pasando con la iglesia? ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Por qué se deprimen los pastores? ¿No será porque la congregación, mi hermano, no es sensible a la voz del Espíritu Santo de Dios? Es por eso que yo les dije, la iglesia de estos días no necesita más de pastores. Porque si tuviéramos una congregación activada, una congregación, mis hermanos, que realmente sea sensible a la voz del Espíritu Santo de Dios, mis hermanos, estaríamos en una situación diferente. Tendríamos pastores contentos de trabajar, ¿verdad? Tendríamos otra situación. Por eso es que este mensaje es duro para nosotros. Tenemos que examinar qué está pasando con nosotros. Si ustedes recordarán, el apóstol Pablo tuvo una experiencia parecida. Él estaba en cárcel y dijo, porque Demas me ha desamparado, amando más a este mundo. Demas, un miembro de su equipo. Demas no era cualquier cristiano, era un maestro, era parte del equipo del apóstol Pablo. Si Demas tuvo este problema con el mundo, amando más al mundo, ¿no cree que tú y yo somos llamados a tener mucho cuidado con esto? ¿Verdad? Es el deseo de mi corazón, mis hermanos, que todos nosotros estemos amando más a Dios que a este mundo. Que nuestra mirada esté arriba,
donde está nuestro Señor Jesucristo y no en la tierra. Así que la pregunta que tengo para ti es la siguiente. ¿Cuál es tu reacción frente a este tipo de enseñanzas de estos hombres cuyo énfasis es solamente este mundo, es lo material? ¿Cuál es la reacción cuando tú escuchas a estos hombres? ¿Te sientes atraído por ellos? ¿Amas lo material? Por supuesto. Yo no estoy diciendo que nosotros tenemos que rechazar, no, ustedes conocen lo que estamos enseñando aquí. Dios nos ha bendecido y gloria a Dios por eso. Lo que estamos hablando es de prioridades. Prioridades. ¿Quién es primero? ¿Dios o este mundo? De eso estamos hablando. ¿Cuál es, mi hermano, esa reacción? ¿Eres atraído por estas enseñanzas? Son preguntas que tenemos que contestarlas. Preguntas serias. ¿Realmente amamos a Dios? ¿O estamos amando más a este mundo? Escúchame bien, mi hermano. El amor por este mundo determinará tu atracción por estos falsos maestros y estos falsos profetas. Si amas a Dios, el Espíritu Santo de Dios está en ti. Tú estás escuchando su voz. Pero si este mundo es tu prioridad, aun cuando tengamos el Espíritu de Dios en nuestros corazones, lo que está pasando es que no estamos siendo sensibles a su voz. No estamos obedeciendo la voz del Espíritu. Pero por otro lado, mi hermano, los verdaderos apóstoles igualmente serán conocidos por lo que ellos enseñan, ¿verdad? Por eso es que dijimos, cada vez que se levante aquí el pastor, pues la iglesia tiene que estar con la Biblia, con el teléfono, tomando apuntes, o yendo a la casa y mirar el video nuevamente, para ver si lo que el pastor dijo está en armonía con la palabra de Dios, ¿verdad? Hay un contraste, mi hermano, entre los que aman este mundo y los que aman a Dios. Hay un contraste tremendo, es como lo blanco y lo negro. Mira lo que dice el apóstol Juan en el versículo 6. En cambio, dice, nosotros pertenecemos a Dios. El apóstol Pablo, dijimos el pronombre personal, dice, en cambio nosotros, está hablando del apóstol Juan, de los primeros apóstoles. Dice, pertenecemos a Dios, tenemos la autoridad de Él. Y los que conocen a Dios nos prestan atención. Como ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan atención estos falsos maestros y sus seguidores. Así es como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu de engaño. ¿A quién estás escuchando? ¿A quién estás escuchando? Su origen de los verdaderos apóstoles que nuestro Padre Celestial nos ha dejado en su palabra es Dios mismo, y su audiencia es formada por aquellos que conocen a Dios, por aquellos que han nacido de nuevo, por aquellos en los cuales el Espíritu Santo mora en sus corazones. Ahora bien, esto por supuesto es precisamente lo que estos falsos profetas y maestros y sus seguidores profesaban, afirmando que para sí mismos que ellos conocían a Dios. Y eso es lo que vemos ahora, ¿verdad? Estos falsos profetas y maestros, ellos nos dicen, ellos profesan que conocen a Dios. Pero el punto que el apóstol Juan, mi hermano, está haciendo aquí es que estos falsos maestros van a revelar la mentira de su enseñanza. En otras palabras, se va a revelar quién realmente son ellos cuando estos hombres se van a negar a escuchar la palabra de Dios, la palabra que el Señor nos ha dejado, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y sus verdaderos apóstoles. Escúchame bien, mi hermano. La única forma en que el hombre pueda llegar a conocer a Dios
es a través, escúcheme bien, es a través de Dios revelándose a sí mismo. Y aquí tengo una mala noticia para estos falsos profetas y maestros. Que nuestro Dios ya se ha revelado en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y que nuestro Dios, hermanos, ya se ha revelado en su palabra, en las enseñanzas de nuestro Señor Jesús y de sus apóstoles. En otras palabras, mi hermano, ya no necesitamos una nueva revelación, ya no necesitamos una nueva profecía. Amén. Tenemos su palabra, las enseñanzas de nuestro Señor Jesús y de su apóstol. La doctrina, mi hermano, apostólica en la Biblia afirma ser tal revelación. Y escúcheme bien, nuestra actitud hacia las enseñanzas de este libro, a las enseñanzas de los verdaderos apóstoles, nos va a decir si nosotros estamos siendo gobernados por el espíritu de la verdad o por el espíritu de la mentira. Y para terminar, mi hermano, la iglesia con los rostros inclinados, tenemos que examinar nuestros corazones. Como les dije, estos 6 versículos son muy críticos para nosotros. La preocupación, mi hermano, del apóstol Juan fueron los creyentes dentro del seno de la iglesia, aquellos cristianos activos. ¿Y cómo es que estos cristianos podrían distinguir a estos falsos profetas de los verdaderos maestros? No tratemos de ver sus corazones porque sería algo imposible, ¿verdad? Nosotros no podemos leer los corazones ni las mentes de estos hombres. Pero ¿sabes qué? Necesitamos escuchar lo que ellos dicen. Necesitamos escuchar el contenido, y si ese contenido está en armonía con la palabra de nuestro Dios. Necesitamos escuchar qué es lo que ellos hablan y confiesan acerca de la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos examinar sus vidas, su comportamiento, sus prioridades, no solamente de ellos, sino también las de sus seguidores. Los falsos maestros, los falsos profetas de hoy son tan persuasivos, mi hermano, y tan letales como los falsos profetas del primer siglo, falsos profetas que el apóstol Juan nos habla. Te dirán que la Biblia tiene autoridad, pero que no es la autoridad suprema. Así te hablarán. Afirmarán creer en la resurrección, pero no que el cuerpo de Cristo realmente resucitó al tercer día. El espíritu de falsedad es un espíritu muy sutil, mi hermano, de engaño y de error. Si realmente quieres permanecer en comunión con Dios y en su amor, entonces, mi hermano, mi hermana, ten cuidado con las arenas movedizas. Ten cuidado por donde caminas. Mira a quién sigues. Y mientras das tu siguiente paso, examina, discierne su mensaje. Examina lo que ellos hablan de nuestro Señor Jesús. Examina sus vidas, su conducta. No solo de ellos, pero también de sus seguidores. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Es el deseo de mi corazón que todos nosotros podamos responder a la voz del Espíritu Santo de nuestro Dios. Así que si hay algún hermano o hermana que ha sentido ese deseo de decirle: Señor, gracias por tu palabra, quiero servirte, quiero obedecerte, quiero consagrar mi vida,
Ya me cansé de estar solamente sentada o haciendo esto, haciendo lo otro. Aquí estoy, heme aquí. Úsame a mí. Te entrego mi vida. No solo parte de ella. Quiero que seas tú, el Señor. Quiero que seas tú y el Espíritu Santo que tomen control de mi vida. Ya estoy cansada de jugar al cristianismo. ¿Por qué no pasas, mi hermana? Consagra tu vida. Si has sentido la influencia, la voz del Espíritu Santo, sé sensible, responde, obedece la voz de Dios. Esta no es un mensaje de hombres. Este es un mensaje que Dios nos dejó hace 2000 años. El Espíritu Santo de Dios usando como instrumento al apóstol Juan. Yo te invito, mi hermano, pasa adelante, pasa. Entrega tu vida al Señor. No te quedes en ese lugar. Dile, Señor, aquí estoy. Quiero obedecer. Quiero que tú me uses. Quiero ser ese instrumento de justicia. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias una vez más por tu amor, tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por esos hermosos 6 versículos que nos dejaste. Y te pido, Señor, esta tarde por tu iglesia, por la IBE, por cada uno de mis hermanas y hermanos, Señor, que esa palabra a la cual han sido expuestas, Señor, en su tiempo, en tu tiempo, Señor, pueda producir ese fruto apacible, Señor. Que podamos, Señor, obedecer. Que podamos, Señor, invertir nuestras vidas en tu reino. Bendice también a tu iglesia universal, a aquellos hermanos y hermanas que nos están escuchando y mirando, Señor, a través de este medio. Gracias, Padre Celestial, en Cristo Jesús. Amén.